Continuando con los tumores de mama, vamos a ver un tumor que es de presentación bastante poco frecuente porque tiene baja incidencia entre un 1 y un 4% en la perra, que es el carcinoma inflamatorio mamario. Este carcinoma inflamatorio mamario se presenta en forma atípica, generalmente lo hace a nivel de las glándulas inguinales, mamarias inguinales y la cara interna del muslo, y se presenta como úlceras, zona de transsudación de líquido, zona húmeda, eritematosa, y con un edema inflamatorio importante del miembro. Todo se debe, como vamos a ver un poco más adelante, al comportamiento tumoral del mismo. La característica del carcinoma inflamatorio mamario, que fue diagnosticado por primera vez en la mujer en 1814 y en la perra en el año 1983, es decir, de que es de diagnóstico bastante, si bien pienso que la patología siempre existió, pero su diagnóstico fue detectado recién, hace pocos años atrás, recién en el 1983, se caracteriza porque presenta estas características: eritema, calor, dolor, edema, con un elevado potencial metastásico. Todo esto está, digamos, relacionado con las características de su comportamiento histopatológico, porque este tumor se presenta, o la característica principal histopatológica es que produce un infiltrado tumoral de los capilares linfáticos de la dermis. Desde el punto de vista de la parte clínica, ustedes van a detectar al examinar un tumor, un carcinoma inflamatorio mamario, que en un principio existe un pequeño aumento de tamaño de las masmas y el curso generalmente es de 1 a 4 semanas. Va a haber claudicaciones importantes en el paciente, tiene dificultad para caminar por dolor en los miembros posteriores. Hay manifestaciones que semejan a un proceso alérgico y eso trae confusiones a veces que pueden, traer aparejado errores en el diagnóstico. Hay un crecimiento difuso tumoral en la glándula inguinal, se produce un crecimiento sobre la superficie en forma difusa sobre la glándula inguinal principalmente. Es decir, de que afecta la glándula inguinal. La edad de aparición generalmente está entre los 4 y los 13 años de edad. Esa deformación produce una deformación difusa, firme, dolorosa. La piel está eritematosa, violácea, húmeda y ulcerada. Los pezones están hundidos y el edema, existe un edema marcado de miembro. Todos estos síntomas o estas características clínicas se presentan como consecuencia del comportamiento neoplásico del tumor, que es la invasión de los capilares linfáticos del mismo, lo que trae aparejado una dificultad en la circulación de la linfa. Además, eso trae aparejado una diseminación rápida de metástasis a distancia con facilidad, porque justamente es un área afecta a una circulación de retorno muy importante, que es una de las más importantes para la diseminación de tumores. Se debe diferenciar de otros procesos agudos de las mamas y de la piel de la región, como habíamos dicho anteriormente. Hay a veces confusiones porque pueden aparentar ser algún proceso, alérgico, y de eso hay que tratar de diferenciar. Generalmente el curso es fatal en el 100% de los casos y, no hay tratamiento. La prevalencia, como habíamos dicho, es entre un 1 y un 4% de la población canina, hembra, son capaces de contraer esta patología. Ahí ustedes observan otra vez, ¿no es cierto?, la imagen de esta patología, que no se presenta como una deformación tumoral, sino que se presenta como una ulceración, como la aparición de zonas eritematosas, zonas húmedas, con un gran edema inflamatorio de la zona, producto, vuelvo a repetir, del comportamiento del tumor que afecta o invade los capilares linfáticos dérmicos. El diagnóstico debe hacerse, por biopsia incisional, extraer un trozo de tumor para su análisis histopatológico.
Las características histopatológicas, como habíamos dicho y anteriormente, se caracteriza porque hay una invasión tumoral de los capilares linfáticos de la dermis, que son los responsables de la sintomatología de la que habíamos hablado anteriormente. Una manera de realizar la extracción de muestra es a través de la utilización de los punch para biopsia cutánea, que son, digamos, muy útiles para extraer una pequeña muestra de la zona, sin dañar mayormente, digamos, a la masa tumoral. Ahí ustedes ven, extrae una buena porción. Este es un punch de 2 milímetros de diámetro, que extrae un buen trozo de tejido para poder ser examinado histopatológicamente, sin provocar mayor daño, digamos, en el paciente. El tratamiento, en la actualidad no existe un tratamiento efectivo para el carcinoma inflamatorio mamario. La mastectomía simple y radical están totalmente contraindicadas. No debe operarse a estos pacientes, porque aumentaría el riesgo de diseminación. Además, técnicamente es impracticable. No existen datos de sobrevida, ya que la mayoría de los pacientes diagnosticados por quienes estudiaron esta patología fueron sometidos a eutanasia. En medicina humana, el tratamiento se ha logrado una pequeña sobrevida combinando radioterapia y quimioterapia. La doxorubicina, la ciclofosfamida, la vincristina, digamos, son los quimioterápicos que se utilizaron para su tratamiento, y luego, en el caso de la medicina humana, se practicó una mastectomía posterior. En caso de las perras, el tratamiento se basa en el piroxicam, 0,3 miligramos por kilo de peso y por vía oral, lo que produce una sobrevida de 6 meses. Y en caso de que no se haga ningún tipo de tratamiento, la sobrevida llega a 1 mes sin tratamiento. Fíjense lo que ocurre cuando se practica una cirugía a una paciente con carcinoma inflamatorio mamario. Se produce una discencia de la herida, y es como que se diseminara más rápido, y es imposible de que se produzca la cicatrización quirúrgica de la misma. Al contrario, es como que se produciera un avance más rápido de la misma. Por este motivo, las cirugías están contraindicadas. Además, se puede observar en esta paciente la presencia de un edema en el miembro inflamatorio muy importante, que, vuelvo a repetir, todo está relacionado con el comportamiento del tumor, que es la invasión de los vasos linfáticos dérmicos, que van a provocar una alteración en la circulación de la linfa. Ahí ven el edema del miembro, muy marcado. Van a ver ahora unos ejemplos. Como es una patología poco frecuente, vamos a ver algunos de los ejemplos para que queden grabados queden grabados en su memoria, algunos casos para que puedan luego, ante la aparición del examen clínico de estos pacientes, tener idea y reconocer a estos pacientes. Ahí vemos nosotros una perra Doberman que presenta un carcinoma inflamatorio mamario en las ganglios inguinales, en las glándulas inguinales, y que se ha diseminado en la cara interna del muslo, donde ustedes pueden ver microúlceras y un edema importante de la zona. Fíjense, ahí se observa el signo de Godet positivo, con lo que demuestra un edema inflamatorio importante del miembro posterior. Luego de 1 mes ha evolucionado notablemente y se produce un aumento de la secreción, digamos, de la exudación de líquido, que demuestra que indudablemente que la vía linfática está muy comprometida, y los edemas inflamatorios continúan. En este otro paciente se observan, fíjense ustedes, la aparición temprana de estas úlceras a nivel de en las glándulas inguinales. Se toma la muestra y se tiene por resultado histopatológico el carcinoma inflamatorio mamario. Siguió su evolución y a los 3 meses y medio, fíjense ustedes cómo logró un avance importante de la ulceración de la zona. Luego de esta imagen, los dueños decidieron practicar la eutanasia del paciente porque vieron cómo avanzaba en forma notable y sin poder hacer ningún tipo de tratamiento en este paciente. Otra paciente que se observa, fíjense ustedes, como unas lesiones de aparición semejante a un proceso alérgico,
que toma ambas glándulas inguinales conjuntamente con la cara interna en la zona del muslo y que se presenta como úlceras húmedas y con edema en la zona. También se diagnosticó por examen histopatológico carcinoma inflamatorio mamario. Y por último van a ver otra perrita pequinesa que presentaba a nivel de los ganglios inguinales una ulceración con un edema y una transudación de líquido, con una zona eritematosa y con claudicación importante, que de inmediato se tomaron las muestras y dieron positivo al carcinoma inflamatorio mamario. De tal manera de que tengamos presente de que se existe en una posibilidad baja, entre un 1 y un 4%, la aparición de este carcinoma que tiene una presentación muy atípica y muy, digamos, característica por su histopatología que invade los capilares linfáticos de la zona dérmica. Esta patología, vuelvo a repetir, se llama carcinoma inflamatorio mamario y debemos tenerlo presente para hacer un diagnóstico en la etapa, o un diagnóstico o un acercamiento del diagnóstico en la etapa del examen clínico del mismo.